Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí siempre será un privilegio, una invitación de esta naturaleza que me ha hecho Enrique, a comentar un libro que por sí solo nos da, y cuando lo lean, nos da una visión general de las aspiraciones que nosotros aquí en México tenemos en el tema. Yo como mexicano, y tal vez como todos y cada uno de ustedes, tenemos sueños y tenemos aspiraciones. Mi sueño es que México crezca. Y cuando veo que otros países del mundo crecen a tasas de los 6, 7, 8%, como China, que crece al casi 10% en forma sostenida durante 25 años, y que el año pasado, el 2009, en la época más grande de la crisis mundial financiera y que se convirtió en económica, China creció solamente al 8%. Nosotros caímos al menos 6.5%. Me da envidia ese sueño que yo siempre he tenido como economista y como servidor público durante tantos años, y que no hemos podido lograr realizar en nuestro país en los últimos 25, casi 30 años. Otro sueño es la evaluación de resultados, el presupuesto en base a resultados. Yo, que durante toda mi vida casi profesional, de los últimos 25 años, he trabajado en los 3 órdenes de gobierno, en materia hacendaria y presupuestal, y ahora en el legislativo como diputado federal también, puedo decir con toda certeza que hemos fallado también en el proceso de todas las etapas del proceso. El proceso presupuestal es muy complejo, sumamente complejo. Planeación. Hemos fallado en la planeación. Nos olvidamos de la planeación. La planeación se ha convertido, los planes de desarrollo, en libros muertos que los elaboran y después no se siguen. Programación. Se programa a nivel sectorial, y si vemos los programas sectoriales de los diferentes órganos y dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, no se siguen, pocos, con sus honrosas excepciones. Presupuestación. El proceso de presupuestación es todavía más complejo. La forma en cómo se elabora el presupuesto por parte del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, las entidades ejecutoras del gasto, todo el aparato público en la parte federal y por supuesto en la parte estatal y municipal. Proceso sumamente complejo, donde ya interviene el legislativo, en este caso como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que lo establece el artículo 74 constitucional, y que dice en su fracción cuarta: es facultad de la Cámara de Diputados examinar, aprobar y modificar la iniciativa de decreto que envía el Ejecutivo Federal. Eso no existía. Existía nada más la facultad de examinar y aprobar, no existía la palabra modificar. En 2005 se hizo una reforma constitucional precisamente para incorporarle la parte de la modificación. ¿Y por qué se hizo esa modificación? Porque, insisto, durante toda mi vida pública y como ciudadano, siempre escuché que vivíamos un país de un partido hegemónico, presidencialista, donde el poder legislativo era nomás levantaderos. Después que se vivieron los procesos democráticos en nuestro país y se viene la alternancia en el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, el legislativo reclama la facultad que ya se venía haciendo de forma concertada entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal para modificar el presupuesto, pero no lo establecía a la letra la Constitución. Se incorporó la palabra modificar, y ese solo hecho estableció un verdadero parteaguas de división de poderes. Hoy por hoy, hasta la fecha, mucha gente no lo conoce, y como se dice vulgarmente, a muchos todavía
ni aún dentro del gobierno federal les ha caído el 20. La sola palabra modificar implicó un inicio de la verdadera separación de poderes entre un sistema presidencialista durante tantos años y un poder legislativo que empezaba a reclamar sus facultades. Entonces el proceso presupuestario se modifica y ahora en la Cámara de Diputados se modifica de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos, porque escuchamos a los sectores productivos, de las necesidades regionales, porque escuchamos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, de las organizaciones de todo tipo, porque las escuchamos. Y lo que el Ejecutivo a veces no escucha o a veces no quiere impulsar o estimular por sus visiones particulares de cómo llevar el gobierno o el país, los diputados, en base a la pluralidad, establecen un presupuesto y aprueban y modifican un presupuesto que no tenía digamos, el contenido que el país requiere. Es decir, en un país democrático como el que ya estamos viviendo afortunadamente en México, el equilibrio de poderes, derivado de esa sola palabra, implicó que hiciera apertura y pudiera haber no una sola visión de país, que muchas veces un presidente de cualquier partido político no tiene toda la verdad. Ese es un verdadero cambio relevante que hicimos en el legislativo en el año 2005. Pero viene, presupuestamos y aprobamos, modificamos y aprobamos. Pero viene lo más difícil, el ejercicio del gasto público. Si hacemos un análisis del ejercicio del gasto público durante los últimos años, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo que aprobamos nosotros, y el presupuesto ejercido por el Ejecutivo, no se parece nada. Y no se parece nada porque desafortunadamente la Cámara de Diputados aprueba y la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública correspondiente un año después, y año y medio después se discute en el Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la cual yo soy secretario, y pues ya pagué, ya se ahogó el niño. Los tiempos. Luego viene en ese ínter el seguimiento del gasto. Lo que aprobamos hay que ver si se hace bien. Yo presido la Comisión de Seguimiento del Gasto de la Cámara de Diputados, Grupo Plural, que me siento semana con semana con la Secretaría de Hacienda y con las dependencias ejecutoras del gasto público federal, para ver cómo va a crecer el gasto. Y nos encontramos aberraciones brutales. Problemas burocráticos, por supuesto, decisiones políticas, por supuesto, digamos, falta de información, falta de estructura de proyectos, falta de proyectos ejecutivos, proyectos ambientales, bla, 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 y sobre todo diversidad de lenguaje. Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dice que el ejercicio del gasto es para formular lo que es el famoso ejercicio y el subejercicio, dice está comprometido, y no es cierto. Un problema que teníamos con el anterior secretario de Comunicaciones y Transporte, Molina, que ya ahora es en el partido que le corresponde, y no está ejerciendo el presupuesto afortunadamente, porque engañaba a la población y no atendía a lo que la letra de la ley dice, la ley del presupuesto de responsabilidad secretaria, que el ejercicio del gasto es aquel que se ejecuta de acuerdo al presupuesto y al calendario de gasto. Entonces, a ojos particulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el comprometido era distinto a lo que dice la ley. O lo que dice la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, es el dispersado. O el que dice la SAGARPA es el otro concepto. Entonces nos encontramos que cada secretaría tenía su propio lenguaje, su propio idioma. Y la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra la información, la Subsecretaría de Ingresos, y es la que tiene que hacer el informe trimestral de finanzas públicas, a la hora de armarlo, pues sufría, y sufre. Entonces, implicó que tuviéramos que establecer
modificaciones de tipo normativo, de reglamentación durante el ejercicio pasado. Y nos dimos cuenta de que en la época de la informática no tenemos un sistema, no tiene el gobierno federal un sistema que conecte los diferentes lenguajes de las diferentes dependencias. La señora tesorera decía ahorita que la cuenta única es correcto y la recaudación la tiene el día a día. Acabo de estar en Brasil y pregunté yo, oiga, ¿qué es esa pantalla que está ahí? La pantalla que estaba dando vuelta y los números siguen corriendo ahí en el centro financiero. Ah, no sé, es la recaudación de los impuestos que pagamos los brasileños, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, hora a hora, día a día. O sea, el ciudadano sabe, a cada segundo voltea a ver la pantalla y ve cuánto está recaudando el impuesto federal en ese momento. Yo le pregunto a la señora tesorera, ¿somos capaces de hacer eso? En México es un asunto de transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo de querer hacer las cosas para que todo el mundo las conozca. Entonces estamos en el proceso del ejercicio del gasto. Entonces, planeación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto, seguimiento, por supuesto, y luego viene la rendición de cuentas a través de la cuenta pública y por supuesto la evaluación. La evaluación, pues esta sería lo que habla justamente Enrique en su libro, el presupuesto base de resultados, que es, digamos, la tercera generación del proceso de evaluación que hemos vivido en México. Pero eso es un sueño, porque para poder llegar a la evaluación requerimos modificar la planeación, la programación, la presupuestación, el seguimiento y sobre todo el sistema de información. Eso es un gran problema, el sistema de información. No tenemos información en línea que todos los países del mundo desarrollados o en vía de desarrollo o emergentes, como se le llama, pues como es el caso que les comentaba, tienen información en línea. Perú tiene información en línea, los diputados del área presupuestaria. Aquí, pues es otro sueño con el cual me estoy queriendo quedar yo, y eso yo tengo 25 años trabajando en el sistema de cuestiones presupuestarias. Entonces, lo que presenta Enrique, lo cual a mí me encanta, ese es el sueño al que debemos llegar los que trabajamos en esto, pero para poder llegar a completar ese sueño, hacer una realidad, requerimos modificar todo el proceso de la planeación, programación, presupuestación, seguimiento del gasto y sobre todo la rendición de cuentas. Necesitamos un sistema de información o una ley de información hacendaria muy clara. La ley de presupuesto de responsabilidad hacendaria tiene muchos elementos, pero le faltan muchos elementos. Yo como diputado federal ahorita estoy planteando, tengo una iniciativa presentada para el control de los subejercicios presupuestarios que se ha convertido en un grave problema para el gobierno federal, y sobre todo una iniciativa en materia de un sistema universal de tercera generación en materia de información hacendaria. Mientras no tengamos todo eso, la evaluación por resultados, y es el excelente libro de Enrique, para mí seguirá siendo un sueño. Como se sigue siendo un sueño, el país tiene que crecer a tasas de los 6, 7, 18% para poder generar el millón de empleos que requiere el país. Yo en serio me siento muy halagado, pero sobre todo comprometido por la relación personal que tengo con Enrique, y creo que el libro es un buen instrumento que ojalá pronto lo podamos lograr, pero siempre tenemos que corregir el proceso que ya les comenté. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Campo.